Pensando en voz alta, el programa que aborda los temas de país con la expresión y análisis de Alfredo Mena Lagos. Buenos días, bienvenidos a Pensando en voz alta. Hoy he venido con mi corbata azul en honor al nacionalismo que representa a mi invitado, que es el coronel René Rodríguez Hurtado. Él es candidato a la presidencia por el Partido Salvadoreño Progresista, y con quien vamos a tratar sobre su campaña electoral, su programa de gobierno y principalmente sobre los objetivos que los mueven a participar en este proceso. Bienvenido, coronel. Buenos días, gracias por la invitación, don Alfredo, y gracias al Canal 21 por esta invitación. Muchas gracias. Coronel, ¿por qué no comenzamos por el motivo que los impulsó a ustedes a meterse en esta campaña? Definitivamente, aproximadamente hace 2 años y medio estábamos conversando y en una cena con unos veteranos amigos para hablar de lo que era, cómo estaba sucediendo, qué era lo que estaba sucediendo en nuestro país, viendo los problemas sociales, los problemas económicos, y uno de ellos, con grado de sargento, dice: no quisiéramos verlos en esa mesa. A nosotros nos impactó, dijimos nosotros, golpe de Estado a la Junta Directiva, pero no, cuando le preguntamos ¿y a dónde nos quieren ver? Los queremos ver o en la Asamblea o en el Ejecutivo, porque estar hablando no salimos de nada. Tenemos que participar y eso es lo que hemos hecho. Es titánico este esfuerzo y así, eso fue el chispazo que dio a ese motivo por qué nosotros ingresar a la palestra política. Déjeme decirle que ahí empezó esa chispa y empezamos a organizarnos. El secretario general, el capitán Pérez Valladares, empezó a dialogar con la gente en los cantones, en los pueblos, más que todo de Oriente, y ver aquí interesante, porque en bastiones que otrora fueran del FMLN han dado mucho apoyo y muchas firmas cuando empezamos a buscar las firmas. Y así fue como nosotros el año pasado, todo el año pasado se sacaron aproximadamente 80,000 firmas, de las cuales el Tribunal Supremo Electoral solo autorizó 51,300, para ser exacto. Pues con esas 51,300 el Tribunal Supremo da el banderillazo de salida, y es el 1 de octubre del año pasado que nosotros ya somos como un instituto político legalmente establecido aquí en el país. Es interesante porque yo creo que esto nace del fracaso de la clase política, del desprestigio que sufre la clase política, de la decepción que tenemos todos los ciudadanos que queremos un mejor destino para El Salvador con la clase política y el actuar de la clase política. Yo en lo personal los veo a ustedes como una luz, como un aire fresco en este ambiente tan difícil que estamos viviendo los salvadoreños. En ese sentido, ¿cómo están estructurados ustedes, coronel, para enfrentar esta lucha? Nosotros tenemos una comisión política que es de 10 miembros, tenemos un directorio nacional que son 18 miembros, que son las secretarías, y ver qué caso más interesante. Nosotros sabemos que el 99% de salvadoreños son religiosos, pertenecen a una denominación de la iglesia, y este es el único partido que tiene una secretaría de asuntos religiosos. Fíjense qué interesante. Nosotros hemos visto todos los problemas que hay en todos los estratos de la sociedad y no podemos dejar por fuera los asuntos religiosos. Este es el único partido que ha tomado en cuenta todos los sectores. Y es así como estamos nosotros estructurados. Tenemos 4 regionales que son Occidente, Centro, Paracentro y Oriente. Y tenemos también los departamentales, en eso estamos trabajando. Tenemos ahorita un 82-83% en la organización. Como le decía, cuesta arriba, es bien difícil porque nosotros, como no somos políticos, no que estamos cansados de los políticos, de la clase política, y estamos, parte de la filosofía de nuestro partido salvadoreño progresista es formar una nueva clase política. Déjeme decirle que este domingo pasado se inauguró el primer seminario, el primer diplomado de liderazgo político. 30 jóvenes están ingresando a nuestro instituto político, que ya lo tenemos
hecho pues en la sede del partido, y eso nos está ayudando a formar una nueva clase política, de jóvenes que no quieran corrupción, que lo que tiene el Estado, todos los recursos del Estado vayan hacia todos los programas sociales y no se queden en el camino. Es decepcionante cuando uno empieza a investigar que hay señores diputados que piden plata para cambiarse de partido. ¿Cómo es posible? Eso es estar traicionando prácticamente a aquellas personas que dieron su voto por ellos y por determinado partido o por determinada bandera. Eso es lo que nosotros queremos con este partido. Como le decía a don Alfredo, cuesta arriba, es titánico, difícil, pero no imposible. Tenemos fe en Dios y en nuestro pueblo que nos van a dar esa oportunidad de poder servirle a la nación como verdaderos soldados, no como políticos, con una disciplina que el pueblo se va a dar cuenta, pero no una disciplina malentendida, porque muchos creen que es con bota militar. No se trata de eso. Se trata de que la disciplina en el gasto público, para que todos los recursos del Estado lleguen hasta el último de los salvadoreños, porque mire, otra decepción grande para nosotros como soldados, 600,000 pobres más, en vez de haber menos pobres, hay más pobres. ¿Cómo es posible? Llámense 600,000 o 300,000. Para nosotros, una persona, un salvadoreño que sea más pobre es preocupante. Por eso es que nosotros queremos que el pueblo nos dé la oportunidad de servirle en las próximas elecciones. No, mire, como hablábamos fuera de cámara, hay partidos que están en el negocio de la política y otros que están en la política para hacer negocios. y el principal víctima de todo esto es el ciudadano común y corriente. Y ahí es a donde ustedes creo que tienen la oportunidad de inyectar nuevas ideas, inyectar principios, valores, y poner en el debate los errores que se han cometido y se siguen cometiendo por la clase política. Créame que nosotros en las propuestas que tenemos son propuestas sencillas, pero que de ahí es parte de la disciplina con que nosotros queremos trabajar por nuestro El Salvador, trabajar porque El Salvador sea el mejor país de Centroamérica como fue hace mucho tiempo, pero desgraciadamente, y esa es parte de por lo cual nosotros hemos ingresado a este estrado, porque estamos preocupados, y no solo nosotros, hemos andado cabildeando, hemos andado preguntándole a la gente cuál es lo que más le aprieta, y ellos nos han dicho perfectamente cuál es el problema. Primero, la decepción de la clase política. Segundo, la extrema pobreza. Tercero, la falta de seguridad, que es aflictiva, es asfixiante, y la falta de empleo. Son 4 temas que nosotros le queremos entrar, y con disciplina estoy más que seguro que vamos a poder salir adelante, y el pueblo va a reconocer una vez más ese patriotismo que tenemos los que hemos vestido el uniforme militar. Comencemos por su proyecto, coronel. Aquí tenemos una lista de esta gesta patriótica, como ustedes le llaman. Sí. Por favor. Mira, así le hemos designado, es una gesta patriótica, porque va a ser una serie de eventos que va a llevar a la consecución del bien común para todos los salvadoreños. Hemos estado hablando de muchas cosas. La primera es en la educación. En la educación, sí, si bien es cierto, hoy han politizado lo del famoso vaso de leche, pero eso existe, y no solo la leche, está con trigo, de los programas de Alianza para el Progreso. Eso es viejo. Lo que pasa es que ahorita lo están politizando. Nosotros, en nuestro pensamiento y en nuestra filosofía en el Partido Salvadoreño Progresista, queremos continuar con eso porque es beneficioso para los niños. Pero no quedarnos ahí nomás, pagarle a la gente que está confeccionando uniformes, está dando los útiles, porque hay gente, y tenemos conocimiento que hay mucha gente que hasta ha endeudado sus casas para poder solicitar préstamos para trabajar, y hasta ahorita no se les ha podido pagar. Nosotros estamos a favor de estos programas, pero también a favor de honrar la deuda que se contraiga, para dinamizar la economía en el país. Esa es una de las cosas en la educación. Otra cosa que tenemos son cosas sencillas. Nosotros no vamos a venir a ofrecer la luna y a las estrellas, porque el político está acostumbrado a mentirle a la población. Nosotros no podemos mentirle. Queremos revisar las escuelas. ¿Por qué? Porque el caso de hoy, de este año,
aunque no estamos ahí, y si el gobierno lo puede hacer, qué bien que lo haga. No nos interesan que nos copien nuestros pensamientos, y van en beneficio de la clase más desprotegida, de la clase de los salvadoreños. Revisar las escuelas, los techos no sirven, los servicios sanitarios no sirven. Todo lo que nosotros tenemos en esta gesta patriótica es porque hemos andado preguntándole a la gente, hemos andado viendo nosotros. Nosotros no nos concretamos como visitar la gente en los pueblos, ni en las capitales, ni en los departamentos. Vamos a los cantones y nos damos cuenta que la gente no vive en champas de cartón, de plástico. Es que es tremendo como viven nuestros salvadoreños, y hay políticos que tienen casas de 4 millones. ¿Cómo es posible? Nosotros vamos... Y se queda corto. Me quedo corto, creo yo, ¿verdad? Así, pero eso es lo que nosotros no queremos, de que se vaya el recurso hasta el último de los salvadoreños. Pero continuando con la educación, hacer esas inspecciones para poder mejorar las escuelas. Ya se avecinan los inviernos, los niños se enferman por falta de esas condiciones. Pero también buscar empresas, yo sé que las hay empresas que apadrinan. En los lugares más cercanos siempre hay empresas, buscarlas, hablar, dialogar, incentivar a los empresarios para que sean padrinos de estas escuelas. Yo sé perfectamente que hay, pero masificarlos, buscarlos, revisar los salarios de los educandos, si son los encargados y los responsables de que los niños, el futuro de nuestro país, sean hombres de bien, porque los padres de familia, en ellos, en los educandos, dejan prácticamente en un porcentaje grande del tiempo en manos de los educandos. Así es que mejorarles sus condiciones. Sabemos perfectamente de profesores que son de Santana y están trabajando ahí en la Unión, pagando alquileres, pagando, transporte, revisar todo eso, ¿verdad? Son cosas sencillas. No creo yo que gastemos mucho dinero en hacer esas cosas. Otra cosa es hacer extensiones de las universidades. Extensiones, sabemos que hay universidades nacionales aquí en San Salvador, en Oriente, en Occidente, pero hacer otro tipo de extensiones sencillas para que la clase más necesitada y que quiere salir adelante. Desgraciadamente en nuestro campo los jóvenes no van a la escuela, ni mucho menos a la universidad, porque el papá está acostumbrando al jornal. Entonces, incentivar a esta gente, cuando tenga una extensión de la Universidad Nacional cerca de sus lugares, en las cabeceras departamentales, yo creo que vamos a lograr que nuestros salvadoreños tengan un poco más de estudio de calidad. Otra cosa que estamos viendo, no solo también en el estamento civil, en el estamento militar, a los cadetes de la escuela militar, que vayan aparejados a los estudios militares, que vayan carreras paralelas como derecho internacional. Hay un derecho internacional en conflictos armados que es muy interesante, para que salgan de licenciados, y aunque sea un año más, que no salgan de subtenientes de 4 años, sino que de 5 años, pero que salgan ellos con una licenciatura paralela a los estudios militares, para que se puedan defender el día que les toque irse de baja. Y está también la educación vocacional, ¿verdad? Que eso en Alemania ha tenido muchísimo éxito, ¿verdad? Sí, y eso estamos viendo también nosotros en nuestros planes, don Alfredo, de los técnicos, porque tal vez el joven no tiene la capacidad de estudiar 6 años en la universidad, pero hacer un técnico y también tener ese contacto con la empresa privada, no estar peleando con la empresa privada. Es que ese es el peor de los casos que tenemos ahora, porque sabemos perfectamente que hay empresarios que mejor salen con sus capitales fuera del país a poner empresas a otro lado, porque aquí no se les da esa oportunidad. Hablar con el capital, hablar con la empresa privada para que estos técnicos, al nomás salir de la universidad, puedan ingresar a tener un trabajo digno. También queremos institucionalizar el sistema bilingüe, que en las escuelas públicas pagar un profesor, que el Estado pague un profesor de inglés para que empiece a enseñarle a los jóvenes, a los niños más que todo. Los niños son esponjas. Los niños, usted les empieza a hablar en otro idioma, empiezan a aprender, y cuando se terminan su 6º grado ya pueden tener por lo menos avanzado un 40-50% en otro idioma, que hoy día es tan importante igual que la computación. No, es interesante. Yo creo que la base de toda sociedad
obviamente es la educación, pero también aparejado con la salud. Y esa es una de las tragedias más grandes que ocurre aquí en El Salvador. Fíjese que ha tocado usted un punto bien interesante. Hay que revisar el sistema de salud. Existe, pero da la casualidad, y ahí lo estamos viendo en estos hospitales donde hay problemas de falta de medicinas, casi en todos los hospitales, y hay algo bien ridículo, y lo estábamos comentando ayer con unos médicos. Hay que ver que no prevalezca el criterio del que está de director del hospital. El director del hospital puede ser un excelente médico, excelente internista, excelente cirujano, pero no tiene ningún estudio de administración de hospitales. Hay que ver cómo nosotros podemos hacer llegar esos insumos al que va a estar administrando un hospital, porque no es lo mismo que sea un buen médico y que administre un hospital. Y le voy a decir por qué. Ayer en la noche comentándolo con unos médicos, a alguien le tocaba hacer una sutura, pero no con un hilo normal, sino con un hilo para suturar que sea muy fuerte, para que no se vaya a romper. Sin embargo, el hilo fuerte estaba por ahí, pero como no le habían dado entrada, no dejaron que este médico operara y suturara con un hilo que era para ese tipo de operación. Y él decía, ¿qué tal si se rompe y en su casa y me demandan y me voy preso? Preocupada la clase médica por los criterios de los que están administrando. Ahí está el sistema de salud, solo es de que ver cómo hacemos para que los criterios sean generalizados y no sea el criterio del médico que está de turno como administrador de hospital que vaya en contra de lo que es el sistema. Eso es por una parte. Otra parte, cosas sencillas, como le digo, no queremos ofrecer grandes cosas, pero ver un sistema para dispensar las medicinas. ¿Y por qué lo digo así? Porque hemos andado averiguando que, por ejemplo, hay una persona que pasó consulta en un hospital de San Miguel y le dan su medicina. Viene él tiene que hacer un mandado que es San Salvador y vuelve a pasar consulta en un hospital de la capital. Y le queda tiempo y va a otro hospital, y en los 3 hospitales el mismo día le dieron su medicina. ¿Para qué la va a utilizar? Si es para su consumo, pues enhorabuena, pero posiblemente pueda ser para venderla. Y le está quitando la oportunidad a otro paciente de obtener su medicina. Entonces queremos hacer esa red informática mediante el DUI, porque una persona que pida su medicina y va a otro hospital ese mismo día o en la semana, va a estar registrado que ya le dieron su medicina, por lo tanto no se le puede dispensar. Son cosas sencillas. Y en eso estamos nosotros viendo. Y también llevar controles de inventario, ¿verdad? De que esa medicina está en Oriente, pero en Occidente hace falta, y es cuestión de manejo, ¿verdad? Así es cuestión de disciplina, así le llamamos nosotros. Otro punto importante en la salud es que nosotros tenemos que ver el aspecto de los hospitales. Mire, puede ser que no hayan medicina en los hospitales, pero con solo que haya una persona que con sonrisa reciba a ese paciente, pero aquí estamos bien amolados en ese sentido, porque más se enferma la persona cuando llega al hospital cuando ve las situaciones en que se encuentra la sala de espera de un hospital público. Hacer eso, ponerla bonita, poner una persona adecuada que esté receptando a los pacientes. Muchas veces las enfermedades son psicológicas. Cuando usted viene y alguien lo recibe, pues si le da una palmada, yo creo que eso va a influir en el ánimo del paciente. Muchas veces la gente se enferma más de lo que está cuando llega a los lugares y no lo atienden. Otro punto bien interesante, que sí y está en nuestra gesta patriótica, solo que es de gran envergadura, hacer un hospital público en Apopa. ¿Por qué? Porque albergaría los enfermitos que tengamos de Apopa, Nejapa, Quesaltepeque, Guazapa, El Paisnal, Aguilares, para evitar ese tráfico, hasta que muchas veces nosotros no hay día de Dios que no haya un accidente en la Toncal del Norte, se mueren los pacientes viniendo hasta aquí, hasta San Salvador. Eso creo que ayudaría también a que el tráfico de pacientes en la capital se vaya despejando un poco, y eso ya sí le hablo de gran envergadura, porque ya se necesita mucho dinero para poder hacer un hospital de esa magnitud. Pero yo creo que la gesta patriótica nuestra, más que todo, tiene detalles bien pequeños que podemos irlo arreglando en el camino,
para el beneficio y bienestar de todos los salvadoreños. Más que todo, don Alfredo, para que los recursos del Estado alcancen para todos los proyectos sociales. En el próximo segmento, coronel, vamos a hablar de la prevención, que es la mejor medicina que hay, la medicina preventiva. Sí, así es. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Coronel, como le decía, la prevención es la mejor salud, el mejor programa de salud. Y en ese sentido, ustedes hablan aquí en su gesta patriótica del medio ambiente, de la vivienda digna, de una infraestructura adecuada en todo el sentido de la palabra. ¿Qué están pensando en ese sentido? Nosotros en la prevención estamos, y como le digo y le repito, cosas sencillas, pero que se pueden hacer siempre y cuando haya la voluntad del Ejecutivo en hacerlo y hacer que todos los que están involucrados colaboren en ese sentido. Nosotros estamos pensando en la prevención de la salud, es que hacer el famoso enfermero comunitario. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos una quebradura, tenemos una herida grave en la comunidad y en todo lo que esperan que lleguen los cuerpos de socorro o que lleguen las ambulancias. Bueno, hay unas que hasta chocan cuando llegan a los enfermos y se mueren, los enfermos se mueren más rápido, ¿verdad? Por todos esos problemas que ya lo vamos a tocar más adelante, don Alfredo, porque en nuestra gesta patriótica estamos viendo todo lo sencillo, pero que puede mejorar este país, si todos tenemos esa voluntad. Pues hacer estos enfermeros comunitarios, posiblemente ya los hayan, pero ahí están abandonados y emplear todos los recursos que tengamos a la mano, Batallón de Sanidad Militar, Cruz Roja, Cruz Verde, Cruz Blanca, todo lo que tengamos nosotros a nuestra disposición, estudiantes de enfermería, los estudiantes de medicina que hagan su servicio social, su año social como le llaman, en esos lugares que nos ayuden a formar estos enfermeros comunitarios. Y creo que por ahí vamos a empezar nosotros a erradicar las enfermedades, que ese enfermo comunitario esté viendo que no hayan focos de infección, que no hayan aguas estancadas, que no haya basuras, para que no hayan muchos focos de infección. Todas esas cosas sencillas nosotros lo vamos a llevar a cabo para ir mejorando la calidad de vida de los salvadoreños. Ahora, en ese sentido, creo yo que una de las grandes amenazas para este país es la violencia y el crimen organizado. En ese sentido, creo que la palabra comunitaria es necesaria. O sea, no solo para el enfermero comunitario, sino que una organización comunitaria que colabore en el combate a la criminalidad. Así es. Fíjense que nada menos hoy se está de moda la policía comunitaria y de eso se trata, pero darle mayor énfasis, porque como que hay un poco reacción a eso de que no queremos llegar hasta el fondo de las situaciones que está viviendo el país. Pero eso es bien importante lo que usted ha dicho, es de amalgamar la comunidad para ir evitando el crimen organizado, el tráfico de drogas, el tráfico de niños, el tráfico de órganos. Bueno, estamos plagados estamos bien sensibles a todo ese mal que nos ha llegado, ¿verdad? Y no solo a nosotros, porque creo que todo el triángulo norte, Honduras, Guatemala y El Salvador, estamos sufriendo en carne propia todo ese mal que nos ha llegado. Pero no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, dice el dicho. Nosotros creo que con mucha voluntad y con mucha disciplina podemos llegar a erradicar todos esos males que tenemos. Más que todo con eso de lo comunitario, hacer también algo bien importante. Creo que nosotros podríamos reforzar a la Policía Nacional Civil quitándole no todos, porque el funcionario merece que se le cuide por alguna u otra razón, pero que no se cuide excesivamente. Y le voy a comentar, cuando yo me dirijo de mi oficina a la sede del partido todos los días, en el caminar paso por 3 casas de funcionarios. Paso a las 9 de la mañana y ese funcionario supuestamente ya está en su trabajo.
paso a las 4 de la tarde y yo creo que debe estar en su trabajo, pero afuera de su casa veo 4 elementos del PPI. Quiere decir que si tiene 4 ahí, andan otros 4 con él, indudablemente. Entonces, yo considero que si nosotros hiciéramos un estudio para ver que los funcionarios se conformen con que no sean excesivamente cuidados, ¿verdad? Y si nosotros esas personas se las pusiéramos a la orden de la Policía Nacional Civil, podremos nosotros incrementar las personas que van a andar controlando todo el mal que nos ha llegado. Yo creo que por ahí podemos empezar. También tenemos nosotros en mente, solo que es de mayor envergadura, porque nosotros hemos hecho prácticamente una división en los proyectos que son de gran envergadura y los proyectos que son sencillos de poder realizar. Y eso es lo que queremos nosotros, que nuestro pueblo entienda que nosotros no queremos llegar a gastarnos la plata del Estado. Nosotros queremos que los pocos recursos que al paso que vamos queden, ¿verdad? Porque al paso que vamos no creo que queden muchos recursos, emplearlos de una manera muy disciplinada para que el pueblo pueda saborear lo que nosotros como nuevo partido limpio, partido que no está contaminado, porque ninguno de los dirigentes de este partido hemos trabajado ni hemos sido funcionarios públicos, y eso nos da la potestad para hablar así con mucha dignidad, con mucho respeto también para nuestro pueblo, pero también nos da esa categoría de estar limpios, porque nunca hemos manejado las finanzas del Estado. Lo que mueve todo país y todo gobierno son los recursos. Y este país no va a ir a ningún lado si no es productivo. Y en ese sentido me gustaría conocer de parte suya, coronel, cuál es el programa económico para reactivar a este país en ese sentido. Tenemos, como lo repito, don Alfredo, y muchas gracias por esa pregunta, tenemos que dinamizar la economía, pero tenemos que empezar de abajo para arriba. Mire, ¿cómo es posible, y lo voy a decir así con mucha propiedad, cómo es posible que un funcionario no tenga que andar en un vehículo, y esto no está fuera de la pregunta, en un vehículo que cueste más de 80,000, 100,000 dólares? ¿Cómo es posible en este país que no tiene recursos, en este país que no tiene petróleo, no tiene oro, que un funcionario esté acostumbrado a andar en vehículos que valgan más de 100,000 dólares, cuando perfectamente y dignamente puede andar en un vehículo que pueda costar una tercera parte? Hay vehículos bonitos, hay vehículos elegantes que cuestan la tercera parte de un vehículo de los que están acostumbrados nuestros funcionarios a usar. Yo creo que ese va a ser otro tema bien importante que la población debe tomar en cuenta en nuestro Partido Salvadoreño Progresista. Nosotros no estamos acostumbrados a esos lujos. Por lo tanto, nos va a dar pena andar de lujosos cuando el pueblo necesita mucho. Eso es parte, no está desenfocada de su pregunta. Por ahí tenemos que empezar a dinamizar que alcancen los recursos. Otra cosa, dinamizar el agro. Mire, los programas son buenos, pero como no se supervisan, y en lo militar nosotros tenemos un dicho: una orden dada que no es supervisada es como que no se ha dado. Cuando hablamos de la semilla mejorada y todos esos insumos agrícolas que están muy bien, pero tenemos que supervisar. ¿Por qué? Y así no vamos a dinamizar la economía, porque la economía tiene que empezar desde el agro, a producir. ¿Por qué? Si nosotros llegamos a producir como desearíamos en nuestro gobierno, no vamos a tener necesidad de estar importando los granos básicos, verduras, todo lo que es los insumos para el consumo diario de nuestra población. Ahí vamos a empezar a dinamizar la economía, porque van a ser más baratos y vamos a poder comprar más al ser más baratos, al no tener que pagar los costos de transporte, de trasladar de un país a otro país, o por vía aérea o por barco, lo que sea, cuando vienen. La vez pasada se hablaba de que venía arroz o frijoles desde África, cuando nosotros, si nos ponemos las pilas, como decimos, podemos hacer que este país pueda sembrar y cosechar más. Y le voy a decir por qué. Sabemos perfectamente que hay tecnócratas, que hay muchas personas que han ido a especializarse a Israel, Argentina, al Zamorano, que es más cerca, y ahí están, no los toman en cuenta. ¿Por qué no hacer
un estudio, me imagino que en Cancillería están las listas, me imagino yo, ¿verdad? Me imagino que en algún lugar o en el Ministerio de Agricultura están las listas de todas esas personas que han ido a especializarse a otro país, que nos pueden venir a ayudarle al campesino a que pueda sembrar. Y otra cosa, cuando yo decía la supervisión, porque de todo lo que nosotros hablamos en esta gesta patriótica, hemos andado averiguando y hablando con las personas. Hay gente que le llega la semilla mejorada, le llega los insumos agrícolas, pero no tienen a dónde sembrar. Son amigos. Entonces esto lo que hacen es que los venden. Y muchas veces los venden y ni dicen que están mejoradas las semillas, y la gente tal vez lo ocupa para el consumo y se intoxican y hasta se pueden morir. Por eso ahí es donde nosotros queremos llegar, a esa supervisión, para que la semilla mejorada, los insumos agrícolas, sean utilizados en la tierra donde tienen que ser sembradas, y no así que se desvíen por otro lado. Otra cosa, para dinamizar la economía de nosotros, queremos también que la banca estatal procure créditos blandos para la gente que siembra, pero no como hemos andado averiguando. Muchas veces esos préstamos son para los amigos, y entonces así no vamos a salir de nada. Si los préstamos van a manos de los amigos del sistema o amigos de la argolla, no vamos a salir de nada, y siempre la economía va a estar estancada. Son cosas sencillas que se pueden hacer siempre y cuando el pueblo nos dé la oportunidad de servirles en el momento que sea adecuado. Mire, hay problemas estructurales, coronel. Yo soy de los que pienso que el deterioro de la agricultura comenzó con la reforma agraria, porque yo creo que no se puede comparar el agro de los 70s con el agro posterior a la revolución, ¿verdad? Pero bueno, esas son cosas que ya sucedieron. Creo que no vale la pena llorar sobre leche derramada, pero sí es importante tomar soluciones estructurales. Voy a poner ejemplos. Aquí el agro ha estado manipulado por pseudomonopolios. O sea, aquí tenemos el pseudomonopolio del sector azucarero, el pseudomonopolio del sector arrocero, los abusos que se cometen en la comercialización de los granos básicos. Todo eso es de imperiosa necesidad corregirlo. Y en ese sentido me gustaría escuchar de ustedes qué programa tienen para romper esas prácticas monopólicas. Mire, nosotros dentro de nuestra gesta patriótica también tenemos la creación del Centro Nacional de Abastecimientos, del CNA, así le hemos llamado, Centro Nacional de Abastecimientos, lo que fue otrora el IRA, pero también hemos andado investigando que llegaba el campesino, llegaba la persona que cultivaba, y resulta que le recibían como de segunda las personas que estaban ahí y lo vendían como de primera. Y ahí decían la maraña, siempre está aquí como que es algo de ley el manosear el recurso del Estado, y nosotros íbamos en contra de eso, don Alfredo. Yo creo que si nosotros logramos llegar, si Dios quiere y el pueblo quiere, que nosotros le sirvamos en los próximos 5 años, y van a notar la diferencia, nosotros vamos a tener el control de todo eso a través del Centro Nacional de Abastecimientos. Hacer una compra legal y una distribución legal para que alcance para todos los salvadoreños. Ahora, romper esas prácticas monopólicas significa hacer velar las leyes y cambiar algunas leyes. En ese sentido, digamos, con el sector azucarero, la ley de comercialización del azúcar prácticamente le da patente de corso a los azucareros para manipular el mercado. Bueno, ya la Superintendencia de Competencia ya los castigó, pero no se ha corregido estructuralmente. La cuestión del arroz, ahora tenemos otro monstruo que está apareciendo, que es los albalimentos, que ya vamos a hablar de eso, que con la excusa de corregir ciertos abusos, están sentando las bases para construir un esquema abusivo, y eso es preocupante. Fíjense que nosotros hemos estado, tenemos muchas personas que nos están ayudando, porque usted sabe que una persona no puede tener todos los conocimientos adecuados, pero para eso tenemos un Estado Mayor político
en donde están estudiando todas las leyes que hay. Hemos llegado a la conclusión que las leyes ahí están, lo que pasa es que no se cumplen. Por ejemplo, en la misma Constitución se habla de que no deben de existir los monopolios si no fueran solamente del Estado. Le da la potestad al Estado de tener cierto monopolio, pero no a un partido político. Porque la misma Constitución dice que los partidos políticos, los funcionarios, cuando son electos de cualquier partido político, tienen que servirle al pueblo, no a su partido. Ahí lo dice la Constitución. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a violar todas las leyes, empezando de nuestra Carta Magna. Y eso es lo que nosotros queremos con mucha disciplina ofrecerle al pueblo, que vamos a hacer que todo mundo se encajone para que cumplamos. Mira, ahí está el 240, si mal no recuerdo, en donde dice, habla del enriquecimiento ilícito. Si ahí está en la Constitución. ¿Cómo es posible un funcionario va a ganar en el transcurso del quinquenio, va a ganar que 360,000, 400,000 dólares? ¿Cómo es posible que cuando sale ya tenga una casa que cuesta muchos millones? ¿De a dónde? Pues, entonces, ahí está, ahí está la ley, ahí 240 de la Constitución. Pero ¿qué hacemos? ¿O qué hacen las otras instituciones para que se cumpla esa ley? Entonces estamos acostumbrados desde arriba para abajo de violar la ley, y eso no tiene que ser así. Por eso es que estos pueblos nuestros, nuestro país más que todo no avanza, por muchas cosas. Primero por la polarización política que hay. Venimos nosotros a despolarizar el país, y yo creo que eso le va a hacer mucho bien a nuestro país, el que no hayan ni derechas ni izquierdas, y nosotros ese es nuestro eslogan: ni derechas ni izquierdas, somos salvadoreños y todos tomados de la mano podemos sacar adelante este país. En el próximo segmento vamos a profundizar sobre proyectos a futuro, coronel, que yo creo que harían mucho por dinamizar el desempeño económico de El Salvador. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Coronel, aquí se habla mucho del Fondo del Milenio y que se quiere dinamizar la zona ahora con el segundo compacto, la zona costera, y promover el turismo, pero resulta que lo que tiene ahogado al turismo, todo muy bien, gracias, y nadie está tocando el tema. Yo uno de los temas que acostumbro a tocar es una política de cielos abiertos, o sea, aquí es de sobra conocido de que El Salvador tiene las tarifas aéreas más altas de Centroamérica, que hay salvadoreños que van en bus a Guatemala a tomar un vuelo de Taca porque les sale a la mitad partiendo de Guatemala que partiendo de acá, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que yo digo, ¿cómo se puede pretender dinamizar el turismo, que es una de los sectores de un derramamiento más democrático, porque aquí se beneficia desde la pupucera de Olocuilta hasta el más pintado de los hoteleros? ¿Cómo se puede hablar de dinamizar eso si no se habla de abrir los cielos y bajar las tarifas en este país? Otra cosa, aquí como que si vamos como el cangrejo para atrás, ya se había instaurado el paso fácil. Yo no sé si usted ha viajado por tierra a los países vecinos, da vergüenza. O sea, lo difícil que es transitar de un país a otro. ¿Cómo se puede hablar de dinamizar el turismo cuando tenemos obstáculos como ese que ni siquiera se está hablando de ello? Yo creo que nuestros hermanos lejanos vienen por pura necesidad, por aquel sentimiento patriótico que todavía se mantiene en el exterior. Cuando considero yo que estos hermanos en el exterior, cuando oyen nuestro himno, todavía se les enchina la piel, por eso es que vienen, no porque no hay ninguna, no es nada bonito venir y pasar mucho tiempo, hacer las colas tremendas y buscar otros aeropuertos alternos. Solo aquí en El Salvador nos pasa eso, pero porque como que no hay nadie que le quiera poner amor a ese sentimiento de nuestros hermanos en el exterior, que son los que se deberían de
los que se verían mejor beneficiados con esta política de cielos abiertos. Y déjeme decirle, y no solo eso, nosotros desde el momento de que hay un monopolio y la Constitución prohíbe los monopolios, entonces ¿en qué estamos? Yo creo que hay falta de voluntad. Que técnicamente hablando no es un monopolio. Lo que existen son prácticas monopólicas. Sí, que es lo mismo, que viene siendo lo mismo. Pero mire, es ridículo que hayan salvadoreños, hermanos nuestros, que vayan a tomar sus vuelos a otro país sabiendo que pueden tener problemas de inseguridad en el camino. ¿Cuántos problemas se han visto en ese peregrinaje para poder ahorrarse un par de dólares? ¿Por qué no hacer, pero dialogar? Yo creo que el diálogo tiene que ser con todas las empresas que están sirviendo aquí en el país, de todas. Y ahorita yo creo que se beneficiarían nuestros hermanos en el exterior al haber una política de cielos abiertos o además una baja de tarifas. Yo creo que eso sería bien prudente para nuestros hermanos en el exterior y vieran que no solo eso. Nosotros cuando hemos hecho programas para el exterior y que hemos tenido una acogida tremendísima y es impresionante cuando oímos hablar a esta gente, mire, hasta miembros que han sido del FMLN y que se han identificado que han sido miembros del FMLN, pero que nos dan el apoyo por la forma sincera que ven cuando nosotros hablamos, cuando mencionamos de nuestra gesta patriótica. Hay hermanos en el exterior que nos han manifestado que llegan a las 2 de la mañana a hacer colas a los consulados con temperaturas 4, 8, 5 grados bajo cero. Y cuando abren el consulado a las 10 de la mañana pasan a los amigos, no pasan a la gente que está ahí. Mire, eso no puede ser. O sea que no solo los hermanos en el exterior no solo sufren con lo de los pasajes, ¿verdad? Sino que sufren con otras cosas. Nosotros queremos servirle a nuestra nación y a nuestros hermanos en el exterior de una manera, pero así disciplinada y con orden. No, y en ese sentido, coronel, yo creo que necesitamos tener una visión de nación partiendo por la seguridad, como usted bien dijo, la sanidad social que pasa por la educación y la salud, y eliminando ese conflicto tan dañino que fomenta la lucha de clases, que fomenta ese peregrinar de ideas que ya fracasaron. Tenemos el problema de las alcaldías, que muchas veces hacen más daño que bien. Yo creo que en el Ejecutivo se necesita, y aquí es a donde creo que ustedes pueden marcar la diferencia, en el Ejecutivo se necesita alguien que no esté buscando el beneficio personal, que no esté buscando el beneficio partidario, alguien que no esté pensando en las próximas elecciones, sino que en la próxima generación. Y aquí yo creo que ustedes sinceramente tienen la oportunidad de marcar la diferencia. Yo creo que sí, por eso es que nos hemos aventurado, porque nos han dicho que es un suicidio político, pero no lo creemos así. Yo creo que el pueblo está consciente de todas las atrocidades que la clase política ha hecho en este país de años. Ya es tiempo ponerle un alto. Y me quedaba corto con la educación, don Alfredo, y aquí me acabo de recordar. Tenemos el plan azul y blanco que se va a implementar. ¿En qué estriba? Es la filosofía para que los niños, desde que llegan a la escuela, empiecen a amar a Dios, a amar a la patria y a amar al prójimo. Porque la falta de esos tres elementos nos ha llevado a la vorágine y a los problemas que tenemos en el tejido social, que está completamente destruido en la actualidad. ¿En qué consiste el plan azul y blanco? Lo que antes era la moral, la urbanidad y la cívica. Hablando ayer con estos médicos que le comento, me hablaban de que llegan niñas ya embarazadas a los hospitales de 11, 12, 13 años por esa falta de valores. Porque hoy con la tecnología y con el internet pues tienen acceso a esas cosas y yo creo que nos está dañando a la sociedad. Pero yo creo que las cosas pueden estar ahí, pero si nosotros desde temprana edad, desde que el alumno llega a la escuela, le empezamos a hablar de la moral, de la urbanidad y de la cívica, creo que van a llegar a ser jóvenes que no van a querer esa corrupción que hay en la juventud ahorita por el daño que está haciendo el internet. Y no estoy en contra del internet, claro que no,
pero tiene que saberse usar. Eso se me olvidaba y yo creo que nos va a dar un perfil para proyectarnos como buenos salvadoreños, porque va a empezar desde la educación primaria a que nosotros empecemos a amar a Dios y amar a nuestra patria. ¿En qué va a consistir? Ya se nos olvidó el himno nacional. Pues todas las mañanas que el profesor enarbole el pabellón nacional, que se recite la oración a la bandera, si son cosas que le van llenando del patriotismo a la juventud, cosa que solo se utiliza el 15 de septiembre cuando recordamos la gesta patriótica del 15 de septiembre de 1821. Hoy es una nueva gesta patriótica. A 200 años casi de la independencia, queremos independizar nuevamente El Salvador.